es hacerle ver a todos y cada uno de ustedes que podemos vivir de una mejor manera, que podemos vivir diferente, que podemos vivir en la voluntad de Dios, que podemos vivir en el propósito de Dios, que podemos vivir en la presencia de Dios. Y es un tema que nos da pues mucha apertura para muchos otros subtemas, ¿no? Y en ese sentido vamos a continuar con la serie, y yo quiero hablar el día de hoy de la parábola del hijo pródigo. Así es que vamos a la Biblia, vamos a Lucas 15. Vamos a Lucas 15, versos del 11 al 16. Hoy lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, va a estar en la pantalla. Si usted tiene otra versión, sígame. En esencia es lo mismo, solo el lenguaje el día de hoy lo voy a usar de la Nueva Versión Internacional, siendo un poco más sencillo. Dice la Biblia a partir del verso 11 de Lucas 15: un hombre tenía 2 hijos. Jesús está contando esta parábola. Dice: el menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre, fíjese lo que hizo, repartió sus bienes entre los 2 hijos. Y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí, fíjese lo que hizo, vivió, diga conmigo, vivió desenfrenadamente y derrochó su esencia. Esa va a ser la parte fundamental del mensaje. Vivió, dice la escritura, vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Y el verso 14 lee: cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar ¿qué? Cerdos. Fíjese, de ser hacendado terminó cuidando cerdos. Y tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie que le daba nada. El título del mensaje de hoy es: por mis pistolas. Tome su asiento. Que el Señor añada salud y bendición a su palabra. Cuando hablamos de por mis pistolas, estoy queriendo ser un poquito chusco, atractivo con el título, pero es vivir en necedad. Muchos de los que están aquí, que tienen ya arriba de 40, se han de acordar que hay una película, hubo una película, todavía está por ahí, a veces la pasan en la televisión, del señor Cantinflas, que se llama Por mis pistolas. ¿Cuántos han visto esa película? Levante la mano. No le voy a marcar pecado ni bájela. Los demás no se van a ir al cielo por mentirosos. Pero la película Por mis pistolas es una película de Cantinflas, de allá de 1968. Y tiene toda una trama, ¿no? Y se va a Estados Unidos porque supuestamente su papá tenía una mina allá en Arizona, y termina por ahí metiéndose en líos y problemas con el vaquero americano Frank. Y hay una imagen por ahí, no sé si me pueden ayudar nada más, de Cantinflas así, donde está así como que cuadrándose con las pistolas. Mírenlo, ahí está, por sus pistolas. No vamos a hablar de pistolas, no. La idea de hoy es captar su atención y que podamos poner atención al mensaje, porque cuando nos referimos a la expresión, volviendo al título, por mis pistolas, no nos estamos refiriendo a la película de Cantinflas. Estamos queriendo decir que es por iniciativa propia, es porque yo quiero hacerlo así, sin consideración de los demás. Entonces, volviendo al tema, cuando vemos
la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo vivió por sus pistolas, o sea, hizo las cosas a su manera, porque él quiso, por sus pantalones, dicho de otra manera, de otra forma, porque le dio la regalada gana. Decía mi tía, porque le importó un soberano comino. Entonces, esa es la historia del hijo pródigo. Hizo las cosas a su manera y porque así le dio la regalada gana, vemos que el hijo pródigo, usando esta expresión, hizo las cosas por sus pistolas. Y yo pregunto, ¿qué tan real es esto el día de hoy en nuestra sociedad? ¿Qué tan real o qué tan cierto es esto el día de hoy en nuestras familias? ¿Qué tan cierto es esto el día de hoy con algunos cristianos? ¿Qué tan cierto es esto el día de hoy con algunos hombres o mujeres que les gusta vivir la vida neciamente, haciendo las cosas a su manera, a su antojo, o como nos compete el título del día de hoy, por sus pistolas? ¿Qué tan cierto es esto? Porque el hijo pródigo viene, dice la narrativa bíblica, con su papá y le dice: papá, dame la parte de la herencia que a mí me corresponde. Y cuando yo analizo esta parábola bíblica, analizo algunos cristianos, analizo los jóvenes de la actualidad, y veo yo en muchas personas que conozco, en muchas personas, cuando veo sus comportamientos, cuando veo sus acciones, cuando veo sus inquietudes, yo veo mucho en ellos de los síntomas del hijo pródigo. Tristemente, muchos de los síntomas del hijo pródigo están presentes el día de hoy, incluso en cristianos que tienen tiempo ya en la iglesia. Pero yo quiero que reflexionemos y veamos qué pasa cuando yo quiero hacer las cosas por mis pistolas. Yo quiero que reflexionemos qué sucede cuando queremos hacer las cosas a nuestra propia manera, por nuestra propia voluntad, y ojo, sin consideración de los demás. Número uno, cuando yo quiero vivir por mis pistolas o hacer las cosas por mi propia voluntad, estoy nada más y nada menos manifestando que rechazo la autoridad. O sea, la voluntad, hacer las cosas por mi voluntad propia, por propia iniciativa, pero sin consideración de los demás, siempre manifiesta un rechazo a la autoridad. ¿A qué autoridad? A la autoridad establecida por Dios, a la misma autoridad que es Dios. Repito, rechazo la autoridad de Dios, rechazo la autoridad puesta por Dios, rechazo la autoridad de mis padres, rechazo todo tipo de autoridad que el Señor ha puesto. Cuando el hijo menor, nos dice la escritura, le dice a su papá: dame lo que me toca de la herencia, y el padre inmediatamente, sin cuestionarlo, le da la herencia. El hijo menor está, al pedir su herencia antes de tiempo, porque escuche bien, no la está pidiendo en el tiempo preciso, en el tiempo que le correspondía, la está pidiendo antes de tiempo. Y al hijo menor hacer esto está manifestando su deseo de hacer las cosas a su manera. Y su deseo de hacer las cosas a su manera lo llevó a actuar pues prematuramente, lo llevó a actuar sin guianza, sin consejo. Y así ocurre, así pasa, así sucede cuando nosotros decidimos vivir por la vida a nuestro propio antojo, cuando decidimos hacer nuestra propia voluntad sin buscar la guía de Dios, la guianza de Dios. ¿Y qué mejor, o quién mejor que Dios conoce lo que es mejor para nosotros? Nadie mejor que Él. Así es que cuando yo veo al hijo pródigo, está rechazando la autoridad puesta por Dios. En este sentido, para él, para el hijo pródigo, ¿cuál es la autoridad puesta por Dios? Su padre. Pero él no viene con el papá y le dice: oye papá, dame un consejo. Él no viene con su padre y le dice: oye, ¿qué opinas de esta inquietud que tengo?
Él no viene con algún consejero de la casa para pedir guianza, sabiduría. No, Él dice: yo voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer, lo que a mí me parece, lo que a mí se me antoja, lo que a mí me da la regalada gana. Eso es lo que voy a hacer. Y en el momento en que Él toma esa decisión, está rechazando la autoridad humana, está rechazando la autoridad de su padre, pero es una autoridad, escuche bien, que fue puesta por Dios. Y en el proceso está rechazando a Dios, que es quien ha puesto autoridades en nuestra vida. La Biblia dice que toda autoridad, en pocas palabras, es puesta por Dios. Y cuando yo no me sujeto a las autoridades que han sido puestas por Dios, llámese alguna autoridad espiritual, pastor, algún líder espiritual, llámese algún gobernante, algún presidente, cualquier autoridad que está por encima de mí, cuando yo no me sujeto, lo estoy rechazando a Dios, quien ha puesto autoridades en nuestras vidas. Y en ese sentido rechazo lo que pudiera saber de la voluntad de Dios. En ese sentido rechazo la palabra revelada a nosotros por Dios. En ese sentido rechazo no solo la voluntad de Dios, sino que la voluntad de los demás. Porque el hacer las cosas por mis pistolas, bajo mi propia voluntad, sin considerar a los demás, siempre lucha con la autoridad de la Biblia. Es decir, siempre lucha con la palabra de Dios. La Biblia me dice: haz esto, pero mi carne me dice: haz esto otro. La Biblia dice que vivamos en luz, pero la carne me va a decir que vive en las tinieblas. Siempre nuestra carne va a luchar con la autoridad de la palabra de Dios. Pero no debemos de darle rienda suelta a esto, porque hemos visto y vamos a ir viendo cómo termina la vida de una persona cuando quiere vivir por sus pistolas. Fíjese lo que dice la Biblia en Proverbios 3, 5 y verso 6. Proverbios 3, versos 5 y 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Y fíjese lo que dice: y no te apoyes en tu propia prudencia, o sea, en tu propio entendimiento, en tu propia inteligencia, sino que dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La Biblia nos hace ver que la tendencia del corazón del ser humano siempre es alejarse de Dios. Esa es la tendencia desde el principio del ser humano: alejarse de Dios, hacer las cosas a su manera. Cuando vemos a Adán y a Eva en el huerto, cuando por primera vez la mujer es tentada, está rechazando la autoridad de Dios. Y vemos la tendencia siempre del ser humano de hacer las cosas a su manera. Pero no, hay que poner nuestro corazón, hay que apoyarnos en la sabiduría de Dios. Porque el hacer las cosas a mi manera está rechazando la autoridad de Dios. Y yo te pregunto: ¿acaso tú conoces el camino mejor que Dios? ¿Quién conoce mejor las cosas? Dios. Entonces debemos de aprender a confiar en Él, en su palabra. Y hoy se nos recuerda que es la autoridad de Dios, que son autoridades puestas por Dios, y que no son necesariamente autoridades opresivas, sino que son autoridades amorosas, buscando siempre nuestro bienestar. Yo le pregunto: ¿cuántos de los que están aquí son padres? Levánteme la mano. ¿Usted desea lo peor para sus hijos? ¿Usted desea el mal para sus hijos? ¿Usted desea que a sus hijos les vaya mal? No. Entonces, hijo que estás aquí, siempre que tu papá, tu mamá te da un jalón de orejas, siempre que tu papá, tu mamá te llama la atención, siempre que tu papá o tu mamá te da algún regaño, te llama la atención, no es con el afán de perturbarte, de molestarte, de intimidarte, de destruirte, sino que es con la única y exclusiva intención, o así lo debe de ser, de traer guianza y sabiduría tuya. Así es que no rechaces, tú que estás aquí, seas quien seas, te llames como te llames, no rechaces las autoridades puestas por Dios en cualquier nivel. No lo rechaces, porque cuando tú quieres
hacer las cosas por tus pistolas, a tu manera, estás rechazando la autoridad de Dios. Avanzo, número 2. Cuando yo actúo por voluntad propia, y estoy hablando de una voluntad o de una propia iniciativa sin considerar a los demás, o sea, esa voluntad propia, esa iniciativa propia sin considerar a los demás, manifiesta que no está contenta en la casa del Padre. El hijo lo que está manifestando es que no está contento en la casa de su papá. Porque dice la escritura, el verso 13, poco después el hijo menor, fíjese, dice la escritura, juntó todo lo que tenía. Dice la versión Ramiro Camero, Dios habla hoy, juntó sus chivas y se fue. O sea, eso es lo que hizo el hijo pródigo, juntó todo lo que tenía y se fue a un país. Y fíjese a dónde se fue, dice la escritura, se fue a un país lejano. Y fíjese, hablando de vivir, dice, y vivió desenfrenadamente. ¿Cómo vivió? ¿Y qué más hizo? Y derrochó, malgastó toda su herencia, todo lo que le había costado años de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo a su papá. Todo lo que le había costado sudor y lágrimas. De repente el malcriado de la casa, que no quería estar en la casa de papá, que no estaba contento en la casa del padre, toma sus chivas, toma la herencia que le dio su papá y se fue lejos, dice la escritura, a un país lejano. O sea, esto me hace ver que el hijo menor no encontró satisfacción en la casa de su papá. Quería algo más, quería algo diferente. Y la voluntad propia, es decir, las cosas por mis pistolas, no se conforma. No, los que quieren hacer las cosas a su manera no están conformes, porque no es la forma o la manera en que ellos querían que se hicieran las cosas. No están conformes, no están contentos. Siempre están buscando que las cosas se hagan a su manera. Y yo pregunto, ¿qué le faltaba a este joven en la casa de su papá? A ver, respóndame, ¿qué le faltaba? La Biblia nos dice o nos da a entender que era una familia pudiente, porque tenían criados, tenían sirvientes, tenían ganado, tenía herencia, tenía ahorrado, no vivían al día. Había el padre de familia, tenía dinero, había prometidole tal vez a sus hijos una herencia. Entonces no es cualquier casa donde vive, no es cualquier hogar donde vive. No hay un hogar o no vemos un hogar de escasez, no vemos un hogar donde no hay que comer, no vemos un hogar donde no están cubiertas por lo menos las necesidades más básicas, sino que hay abundancia en la casa. Y esto nos muestra que cuando buscamos nuestra propia satisfacción, en lugar de confiar en el plan de Dios, siempre vamos a acabar sintiéndonos vacíos. Hay un vacío en el hijo pródigo. No sé qué está causando ese vacío, pero hay un vacío. No está contento en su casa con su papá. Quiere salirse. Se salió físicamente, dejó su casa y se fue a otro lugar, y no cualquier lugar. La Biblia dice un país lejano. O sea, fue a correr riesgos. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí han tenido que irse a estudiar ya a otra ciudad? ¿O cuántos de los que están aquí ya vivieron en otra ciudad que no era estar con tus papás? Yo me acuerdo cuando por primera vez me fui a estudiar a la universidad, que me tuve que ir a otra ciudad por estudiar, ¿verdad? No por hacer las cosas a mi manera. Con la autorización de mis padres y la cobertura de mis padres y la bendición de mis padres y el apoyo de mis padres, me voy a otra ciudad. Y me toca irme a vivir a una casa sola. Era de una tía que no vivían ahí, habían comprado una casa. Entonces yo tengo una casa de 3 recámaras, 2 baños, sala, cocina, comedor, todo, refri, televisión, todo en una casa solito, para mí solo.
Pero entonces tengo que ir a comprar mandado y cosas. Y me acuerdo que a la hora de cocinar digo, se me antoja un arrocito guisado con una carnita guisada. Voy a la tienda, al súper, a comprar la carne, el arroz, y ya llego y le digo, mamá, ¿cómo se hace el arroz? Échale chile, tomate y cebolla. Todas las mamás, chile, tomate y cebolla, es la fórmula, la clave. Y no me quedaba y no se cocía el arroz. Y al último parecía empachagatos. Pero empecé a extrañar el calor del hogar, empecé a extrañar a mamá, empecé a extrañar las comidas de mamá, empecé a extrañar la cercanía, la bendición que yo tenía de tener a mis dos padres. Empecé a extrañar la casa, el hogar, que mi mamá me lavaba, me planchaba, me tenía chiple. Mi mamá, le soy sincero, éramos dos nada más en la casa. Los dos nos tenía bien chiples. Y uno le decía hazme enchiladas, a uno le hacía enchiladas. Y si yo le decía que me hiciera mole, me hacía mole. Y por eso nos la acabamos a la señora. Pero yo empecé a extrañar eso. Yo decía, es que nada me falta en casa, es que yo no tengo necesidad de nada en casa. Y acá donde estoy, carezco del calor del hogar, de la cercanía de mis padres. Estaba en otro país estudiando que no era mi país. Me fui a Estados Unidos a estudiar, dejé México. Y parece que no es la gran cosa, pero todo cambia: el idioma, el contexto, la cultura, las costumbres. Todo era diferente. Estaba chocado con la cultura, con el idioma, con las costumbres, con todo aquello. Estaba chocado y yo decía, me dan ganas de regresarme. Estaba mejor en mi casa, aunque tenía un propósito, el cual era estudiar. Pero empecé a extrañar el calor del hogar. Y el hijo pródigo no tenía necesidad de salirse en la casa, todo lo tenía, todo estaba ahí, pero decidió irse a un país lejano porque tenía una inquietud. Y escuche bien, Dios en el principio, cuando vemos que Adán y Eva pecan, Dios expulsó del huerto del Edén a Adán y a Eva porque pecaron. Pero probablemente se hubieran ido, dijo por ahí un teólogo, probablemente se hubieran ido con el tiempo de todas formas, porque la tendencia del hombre es nunca estar contento con lo que tiene. Y escucha bien, la vida está llena de desafíos, la vida está llena de muchas cosas. En la vida hay autoridades, como lo dije, puestas por Dios, que Dios ha establecido, y la voluntad propia, es decir, el hacer las cosas porque me da la regalada gana, nos hace sentir inquietos bajo la autoridad y bajo la voluntad de Dios. El querer siempre hacer las cosas a mi manera me va a hacer sentir inquieto en la casa donde me encuentro. Y eso pasa no solo hablando de hijos en las casas de sus padres, sino que también hay así empleados en los trabajos que se quieren ir porque no les gusta el sistema, porque no les gusta la organización. Y tristemente también hay cristianos que se quieren ir de sus iglesias porque no están contentos. Pero escucha bien, a veces no es necesario mudarse físicamente cuando ya mentalmente nos hemos ido. A veces no es necesario mudarse para dejar la casa del Padre, sino que la mudanza real a veces es el resultado de una decisión que ya tenía en la mente previamente. Ya lo pensé mucho, ya le di muchas vueltas. Y cuando me mudo de verdad, cuando me salgo de verdad de la casa de mis padres, del trabajo, de la iglesia, llámese como se llame, cuando me salgo de la casa físicamente, es porque ya lo había decidido en mi mente y en mi corazón. Pero hay que tener cuidado, porque no toda mudanza, no siempre el salir de un lugar, no siempre el salir de la casa, no siempre el salirme de ese trabajo, no siempre el salirme de la iglesia es la mejor decisión.
No siempre el alejarme de las cosas de Dios, es más, nunca en ese sentido, el alejarme de las cosas de Dios, el salirme un rato de la iglesia o el alejarme por un momento de las cosas de Dios, no es bueno. Y dice Jeremías 2:13, tratando de encontrar sentido en la palabra de Dios, Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Y dice: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen el agua. Es decir, tenían aquí la fuente de agua viva, pero por sus pistolas, porque les dio la regalada gana, dijeron: vamos a hacer nuestra propia noria, nuestro propio pozo. Cuando ya había un manantial, cuando ya había una fuente de agua viva, dijeron: vamos a hacer nuestros propios pozos. Hicieron sus pozos y cisternas, dice la Biblia, que no retenían el agua. Y así nos pasa a veces cuando lo tenemos todo en casa, cuando estamos bien en aquel trabajo, cuando estamos bien en la casa de Dios. Se nos cruza la idea de hacer las cosas a nuestro antojo y a nuestra manera, y en lugar de buscar satisfacción fuera de Dios, debemos aprender a contentarnos en su presencia. Debemos de aprender a contentarnos en su provisión. Debemos de aprender a contentarnos con lo que tenemos. Debemos de aprender a contentarnos con lo que hay. Joven que estás aquí, valora tu casa, valora el techo que tienes, valora el papá o la mamá que tienes, o los padres que tienes, aunque sean frijolitos, pero valóralo, porque el hijo pródigo terminó allá comiendo de los desperdicios de los cerdos. Valora lo que tienes. Si estás aquí en la iglesia, valora lo que hay aquí. Sé que no somos la mejor iglesia del mundo, no somos perfectos, pero valora lo que hay en casa, porque probablemente en otras casas no vas a encontrar lo que hay aquí. Pero avanzo. Número 3, la voluntad propia o la propia iniciativa sin consideración de los demás. Escucha bien: siempre comienza sutilmente y termina abiertamente. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que el hijo pródigo tomó una decisión. Era un proceso de alejamiento que comenzó aparentemente pequeño en su corazón, que aparentemente no había pecado en ello, porque le dice: quiero mi herencia. No hay pecado en pedir herencia. El hijo pródigo no estaba pecando al pedir su herencia, pero con el tiempo ese deseo lo iba a llevar, escucha bien, a tener un estilo de vida completamente opuesto a los valores de su hogar. Porque ahora ya no estaba en su casa, ya no había los mismos valores que había en la casa, ya no había los mismos principios que había en la casa, ya no había los mismos cuidados que había en la casa. Había otros valores, otras costumbres, y comenzó poco a poco a desviarse del camino. Comenzó poco a poco a desviarse de los valores. Comenzó poco a poco a desviarse de los buenos principios que le habían enseñado en el hogar, y terminó desenfrenadamente como Ricky Martin, viviendo la vida y cuando nosotros cedemos a nuestra propia voluntad, a veces en cosas pequeñas, en cosas que parecen insignificantes, cuidado, porque podemos terminar en caminos de gran distancia espiritual, podemos terminar alejados de la moral, podemos terminar alejados de Dios. Y el primer paso, escucha bien, en la vida de este joven no fue pecado en ese sentido, sino que la herencia, pero la voluntad propia despilfarró su herencia. Estoy resumiendo, y la voluntad propia lo llevó al colapso total. Siempre ese es el resultado del pecado. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Y un estilo de vida lleno de pecado termina siendo fatal. Fíjate lo que dice la Biblia, Santiago 1, versos 14 y 15. Santiago 1, 14 dice: sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y dice, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz que pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. O sea, empezó aquí, se formó aquí como el embarazo del bebé, y estaba aquí, pero da a luz, y da a luz pecado. O sea, entonces es importante cuidar las pequeñas decisiones y deseos que nos pueden alejar de Dios, porque lo que comienza como una pequeña decisión aparentemente inofensiva, sin pecado, cuidado, ojo, porque puede terminar siendo algo que nos daña profundamente y nos aleja seriamente de Dios. Así es que cuidado. No es lo que yo quiero hacer, no es lo que a mí me da la regalada gana, sino es lo que está en la palabra de Dios. Antes de tomar una decisión, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Si no encuentras una respuesta, ve con un consejero, ve con el pastor, ve con algún líder espiritual y dile, ¿qué opina al respecto? Y no termines tomando las decisiones por tus pistolas o porque te da la regalada gana. Avanzo. Número 4, la voluntad propia o la propia iniciativa sin consideración de los demás. Escucha bien, siempre crea problemas. Dice la Biblia, el verso 14, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y el joven comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano, con alguien de aquel país, quien le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Fíjate, de tener una atención impresionante en su casa, gente a su servicio, él termina siendo quien cuida a los cerdos. Y había tanta hambre, tenía tanta hambre, dice que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. ¿Por qué? Porque el marrano más trompudo se lleva la primera mazorca. Yo sé que el dicho es en otro sentido, el marrano más trompudo se lleva la mejor mazorca, pero en ese sentido yo quiero aplicarlo, que estaban más trompudos que él, pues le quitaban la mazorca. Cuando quería llegar no alcanzaba porque ya otro marrano más colmilludo le había quitado el bocado de comida. Y fíjese, comer algarrobas, dice la Reina Valera 60. O sea, está hablando de comer desperdicios, porque ¿qué le dan a los marranos? Desperdicios. Le dan lo podrido, le dan lo echado a perder, le dan lo que sobró. Es lo que le dan a los marranos, a los cerdos. Pero aún así, aunque deseaba comer de los desperdicios, no podía comer porque a alguien más le ganaba. Entonces, cuando el hijo menor pide su herencia y termina gastándose todo, desperdiciando todo, porque le dio la reganada gana, porque pensó que estaba haciendo lo correcto por sus pistolas, se encuentra ahora, escuche bien, en una situación complicada, desesperada, enfrentando hambre, enfrentando humillación. Cuando en la casa había abundancia de pan, cuando en la casa tenía nombre, en la casa tenía posición, en la casa tenía privilegios, en la casa tenía autoridad. Ahora ni los cerdos lo respetan. En la casa levantaba la mano y había sirvientes a su servicio, pero ahora acá ni los cerdos lo respetan. Y eso es lo que le pasa al ser humano. Cuando rechaza la autoridad de Dios, eso es lo que le pasa al ser humano cuando quiere hacer las cosas a su manera, por sus pantalones, por sus pistolas, sin considerar lo que dice la palabra de Dios, sin considerar el consejo de los sabios. Así es que hay conflicto en su corazón, en su mente, en su entorno. Pero escuche bien, cuando hablo de que siempre crea problemas, escúcheme bien esto que le voy a decir, esto es bien importante. No siempre termino yo con problemas, yo que fui cabezón. No siempre yo termino con dificultades, sino que los que me rodean terminan con dificultades, porque ahora la llevan los hijos, ahora la lleva papá. Mis decisiones
ahora metieron en problemas económicos a mi familia y ahora mi familia tiene escasez. Mis decisiones por cabezón me metieron en problemas legales y ahora mi familia está en problemas legales. Al hijo, al irse, no consideró el corazón de su papá. La Biblia no nos habla de la mamá, no sabemos si tenía mamá o no, pero hablemos del papá. No consideró el corazón de su papá, que lo amaba tanto. Ahora el corazón del papá está destruido, destrozado, porque ya no tiene más a su hijo en casa. No sabe de él, no sabe si vive, no sabe dónde está, no sabe si come o no tiene que comer, no sabe si tiene abrigo o no. Hay conflicto en la casa. El corazón del papá está destrozado, pero el otro hijo, el mayor, también está resentido con el papá y le dice: le diste la herencia, lo dejaste ir, era el menor, era el chiple, y lo dejaste ir. Ahora hay conflicto en el hogar, porque las decisiones que yo tomo no solamente me acarrean problemas a mí, sino que le acarrean también problemas a los que me rodean, a los que me han visto, a los que han creído en mí, a los que tal vez me siguen, a los que tal vez yo era para ellos un referente. ¿Alguien me estoy explicando? ¿Alguien me está entendiendo el día de hoy? Dice Lucas 15:24 que veía a su hijo como si estuviera muerto. Causó ruina en su persona, causó ruina en ese sentido en la persona de su padre. Está ahora él totalmente empobrecido, reducido a nada, a cerdos. Y por eso nos dice la Biblia en Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Parecía que no tenía nada de malo pedir la herencia e irse a un país lejano de shopping. Y mira cómo termina. Cuidado, porque hay caminos que parecen buenos pero terminan siendo malos. Y cuando actuamos sin considerar a Dios primeramente, cuando actuamos sin considerar a los demás, a nuestra familia, a las personas que creen en nosotros, causamos y creamos problemas innecesarios en nuestras vidas. Y siempre vamos a ver a Dios que nos quiere proteger de estos resultados. Y por eso siempre Dios nos va a invitar a seguir su camino y no el nuestro. La Biblia dice que sus caminos son mejores que los míos. Y cierro con esto, número 5. La voluntad propia o la propia iniciativa sin consideración de los demás. El vivir por mis pistolas, el vivir a mi manera, el vivir a mi antojo, el vivir como se me da la regalada gana sin considerar a los demás. Siempre vamos a ver que de la única manera que lo puedo conquistar es rindiéndome a Dios. O sea, solo se conquista este problema. Estés en la etapa que estés, si estás teniendo pensamientos solamente, si estás teniendo la idea, si hay algo en tu corazón, o si ya estás como el hijo pródigo, has tocado fondo y quisieras levantarte pero no puedes. De la única manera que podemos salir de eso, de ese pensamiento, de esa idea, de esa bronca, de ese problema, de ese hoyo, es si nos rendimos completamente a Dios. La Biblia dice, si me hacen el favor de poner Lucas 15, 17 al 20. Lucas 15, 17 al 20. Si me puede ir ayudando, hermano Meni, se lo voy a agradecer. Ya estoy aterrizando, termino en los próximos 3 minutos. Lucas 15, 17 al 20 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Y qué dice él mismo? Me levantaré e iré ¿a dónde? A mi padre y le diré que: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno
de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y dice la Biblia, y levantándose vino a su padre. ¿Y qué hizo el padre? Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, le pone un anillo, le da la bienvenida en la casa. Dios nunca nos va a rechazar. Dios nunca va a ignorar nuestra situación. Dios nunca va a ignorar nuestras circunstancias. No está de acuerdo con nuestras acciones, no está de acuerdo con nuestros pensamientos. Dios no está de acuerdo con nuestras acciones. Dios no aprueba nuestras acciones. Pero no me rechaza. Pero yo tengo que reconocer que he hecho mal. Y cuando yo reconozco que he hecho mal, cuando yo reconozco que ese pensamiento no es bueno, cuando yo reconozco que esa actitud no es buena, cuando yo reconozco que esa acción no es buena, y me humillo en mi corazón y le pido perdón por mis pecados, y me rindo a Él, y le rindo mi vida, y le rindo mi corazón, y le rindo mi voluntad, y le rindo mis deseos, Él interviene. Me llama la atención que Dios tiene una manera de hacer las cosas. Dios permitió que este joven hiciera aquello. El padre permitió que se llevara la herencia. Todo aquello le trajo presión a su vida, desorden, caos a su vida, porque quiso hacer las cosas, como ya lo dijimos, a su manera. Pero me encanta la manera de Dios de hacer las cosas. Cuando el joven finalmente mira hacia arriba, porque no podía bajar más, porque no podía, estaba en lo más bajo, había llegado al fondo, había tocado fondo, no había más para abajo, había llegado al último. Y Dios tiene una manera de hacerlo. Aquel joven se quebrantó voluntariamente. Dios no lo obligó, aunque el joven podía haber seguido resistiéndose, pero recapacitó y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué necesidad tengo de esto? Y el padre, al ver al hijo, viene y como ya lo dije, lo recibe. Dios tiene una forma de hacer las cosas tan interesantes. Dios a veces permite que toquemos fondo. Yo no estoy diciendo que sea orquestado por Dios, sino que Dios a veces permite que toquemos fondo, para que ya no podamos ver más hacia abajo y la única alternativa que tengamos es ver hacia arriba. Dice Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios. Y luego dice: y resistir al diablo. Pero me llama la primera parte, dice: someteos pues a Dios. O sea, necesito entregarme, someter mis pensamientos, mis ideas, mi vida, mis situaciones, mi circunstancia. Necesito entregárselas a Dios y reconocer mi necesidad de Él. Entonces vemos que la voluntad propia o la iniciativa sin consideración de los demás, como lo dije, hacer las cosas por mis pistolas, es un problema actual. Sucede en los jóvenes, sucede en los hombres, sucede en las mujeres, sucede en los cristianos. Pero mire a lo que nos lleva. Y cuanto más tardemos en reconocer esto, o entre más avancemos en edad, más difícil va a ser lidiar con esto. No rechaces más la autoridad de Dios. No te metas más en problemas. No te distancies más de Dios. Ríndete. Así como le dijo Jesús en Lucas 22:42: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Habrá alguien que puede levantar su mano en este lugar y decir: Señor,
no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No las cosas a mi manera, sino a tu manera. Ponte de pie en esta hora. Señor, aquí estamos delante de ti. Yo he hablado tu palabra, Señor. Tu palabra siempre es verdad. Tu palabra nunca volverá vacía. Tu palabra siempre cumple su propósito. Tu palabra siempre llega. Espíritu de Dios, yo no puedo convencer a nadie. Tú eres el que convences. Tú eres el que redarguyes de pecado. Haz lo que tengas que hacer en esta hora. No mi voluntad, sino tu voluntad. En el nombre de Jesús. Quiero dirigirme por un minuto a los que están aquí por primera vez, segunda vez, tercera vez. Quiero dirigirme a todos aquellos que tal vez se identifican con el hijo pródigo, el hijo menor que le pidió la herencia a su padre. Quiero dirigirme a todos aquellos que en un tiempo fueron cristianos y tal vez se desviaron, se descarriaron, se alejaron de Dios, pero están en este lugar. Yo quiero decirte que Dios te ama. Yo quiero decirte que Jesús te ama. Yo quiero decirte y recordarte que Él murió por ti en la cruz del Calvario para llevar tus pecados. Y que tal vez en la situación en la que te encuentras es por haber sido de cabeza dura, es por tal vez haber querido hacer las cosas a tu antojo, a tu forma, por tus pistolas. Y tal vez te encuentras en algún lío, en alguna complicación, en algún problema, en alguna circunstancia. Tal vez has tocado fondo como el hijo pródigo. Yo quiero decirte que Dios no te rechaza. Yo quiero decirte que Dios te ama. Yo quiero decirte que Dios quiere darte una nueva oportunidad. Yo quiero decirte que Él quiere que tú vengas y Él abrazarte y darte de nuevo un lugar que solamente los hijos de Dios pueden tener. Pero para eso tú tienes que venir a Él. Tú tienes que reconocer tu pecado. Tú tienes que pedirle perdón. Tú tienes que humillarte, decirle como le dijo el hijo pródigo: he pecado, Padre, contra el cielo y contra ti. No merezco de ser tu hijo. Quiero ser como un jornalero. Esa es humildad. Pero el padre le dijo: no, ven, toma tu lugar. Y le dio un beso y le puso un anillo e hizo una gran fiesta. Dios quiere hacer eso contigo hoy, pero necesitas venir. Yo pregunto: ¿habrá alguien aquí que dice: yo pastor, yo predicador, necesito a Cristo en mi corazón? Yo pastor, yo necesito pedirle perdón. Yo me he alejado, yo necesito a Cristo. Necesito avanzar. Venga, todo el que necesite venir a Cristo, venga. Que no le dé pena. Dios le bendiga. Véngase. ¿Habrá alguien más que dice: yo pastor, yo